Buenos días, mi nombre es María Villalobos y junto a mi compañero Ángel Fernández, el día de hoy les vamos a hablar acerca de los primeros auxilios para la materia de higiene y seguridad industrial. Primero que nada tenemos la definición de primeros auxilios. Esta consiste básicamente en lo que es la atención inmediata a una persona que acaba de estar lesionada o accidentada por algún tipo de situación en específico o por algún acontecimiento, mientras llega un personal capacitado y especializado para poder transportar a esta persona a un centro de salud o a un centro hospitalario donde puedan atenderlo. Este tipo de técnicas se utiliza para aliviar el dolor que la persona sienta en ese momento, evitar que la situación sea grave y además ayudar a la persona a que sienta menos ansiedad y que tenga menos riesgos a sufrir más daño. Ahora bien, tenemos el qué se debe hacer antes de aplicar los primeros auxilios. Tenemos lo que son las siglas TAS, que significan proteger, alertar y socorrer. Lo primero que tenemos que hacer es proteger. Esto es lo más importante, ya que debemos verificar que la situación o la escena en donde ocurre la situación es segura para poder realizar las técnicas correspondientes y que no haya algún agente externo que más bien pueda agravar la situación. En segundo lugar, tenemos lo que es el alertar, que es básicamente después de haber visto que la zona es segura para realizar las técnicas de primeros auxilios, pues hay que llamar a los servicios de emergencia según el número correspondiente de cada país. En el caso de Venezuela es el 911, pero también existen otros números según la región en donde uno se encuentre y la ayuda que uno requiera. Y por último tenemos lo que es socorrer, el cual es el tercer punto, y en este punto se realizan los primeros auxilios como tal, sabiendo si la persona está consciente aún, qué es lo que tiene esa persona y qué técnicas exactamente se puede utilizar con esa persona de acuerdo a la situación en la que esté. Ahora bien, tenemos lo que es la situación de la escena. En un estado de emergencia, después de haber conocido toda la situación y lo que sucedió, tenemos que comportarnos de una manera tranquila y serena para poder ayudar de manera óptima a la víctima. En los accidentes, lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda y informar al socorrista dónde es el lugar exacto en donde está ocurriendo el incidente, qué tipo de accidente fue, cuáles fueron los riesgos más grandes, la cantidad de víctimas que hubo, la gravedad de cada una de las víctimas y si se necesitan recursos adicionales para poder ayudar a estas personas. Tenemos que hacer una evaluación rápida de la escena, es decir, si tenemos algún tipo de riesgo extra, además de las personas lesionadas que puedan afectar, como por ejemplo fuego, algunas emanaciones tóxicas de gas, incendio, cargas peligrosas, que algún lugar pueda colapsar, algún tipo de camión volcado, entre otras. Luego tenemos que ver qué tipo de lesiones o enfermedades se le hicieron a estas personas y la cantidad de las personas. Asimismo, tenemos que realizar en primer lugar lo que es el análisis primario. Este es un proceso fundamental que nos va a ayudar a nosotros a ver qué técnicas seguir para realizar los primeros auxilios. En este tipo de procedimientos tenemos que verificar el nivel de conciencia que tiene la víctima, liberar las vías respiratorias, verificar los latidos del corazón, entre otros. En segundo lugar, tenemos que analizar las heridas, ver si hay pérdida de sangre, si hay algún tipo de fracturas o otro tipo de lesiones. Esto consiste generalmente en interrogar a la víctima si se puede e interrogar a las personas que fueron testigos si hay alguna persona. Para poder realizar un examen general de la persona tenemos que comenzar desde la cabeza hacia los pies, pasando por toda el área de la cara como lo que es la mandíbula, el maximilar, la nariz, comprobar si hay alguna hemorragia. Posteriormente pasar a lo que es la zona del cuello y de la cervical, seguir por los hombros, ir hacia el abdomen, la zona interior, la zona de la pelvis, de la región genital, revisar también las extremidades superiores, las inferiores y todo lo que tenga que ver con la motricidad de la persona. Por último, es muy importante que hagamos una evaluación constante de la persona que ha sufrido algún tipo de accidente cada 5 minutos en el lugar de los acontecimientos y mientras esta es trasladada hacia un centro de salud. Por otro lado, tenemos lo que son las fracturas. Una fractura básicamente es la discontinuidad del hueso ocasionado por alguna fuerza excesiva, por algún momento de debilidad o anormalidad del hueso o por algún accidente provocado. Existen dos tipos de fractura. Está la fractura cerrada y la fractura abierta. La fractura cerrada simplemente es aquella que el hueso se rompe pero se mantiene dentro de la piel, mientras que la fractura abierta es donde el hueso se rompe y causa que haya una herida externa, es decir, que la piel esté abierta y esto podría conllevar a lo que es una infección o una hemorragia. Los síntomas que se puede tener dentro de una fractura son el dolor, la deformidad, la hinchazón y también
puede ocasionar hemorragias. Ahora bien, ¿qué se debe hacer? Según las fracturas que se realicen. En el caso de haber una fractura en el área inferior o superior, debemos inmovilizar a través de un entablillado donde está la zona de la fractura. Si hay una herida y hay sangre, debemos colocar una gasa o un pañuelo limpio y transportar a la persona adecuadamente sin hacer ningún tipo de movimiento brusco que pueda agravar la situación de la fractura. Si es en la columna vertebral o el cuello la fractura, la persona debe ser movilizada al menos por 6 personas hacia una superficie plana que no tenga relieves, ya que esta zona es muy delicada. Ahora bien, debemos tomar ciertas precauciones para poder realizar una buena maniobra en cuanto a las fracturas. Primero, jamás debemos mover la zona o la parte afectada del cuerpo por una fractura, ya que podría agravar la situación, hacer la fractura muchísimo más grande y terminar perjudicando mucho más a la persona lesionada. No debemos hacer masajes en ningún tipo de circunstancia, ni cerca ni en la fractura. Tampoco tenemos que colocar a la persona en una posición normal y mucho menos mover a la persona de una manera necesaria. Lo más recomendable es hacer la menos cantidad de movimiento posible y esperar que venga un personal especializado para que a través de con herramientas y técnicas específicas puedan mover a la persona y trasladarle hacia un sitio de manera segura. Muchas gracias. Continuando con la exposición, tenemos lo que son las quemaduras. Una quemadura es toda lesión o herida de los tejidos orgánicos producida por la acción del fuego y del calor. Es importante saber que antes de administrar lo que son los primeros auxilios, hay que evaluar la extensión de la quemadura y tratar de determinar la profundidad de la parte más seria de esta quemadura. Luego de que se analiza esto, hay que tratarla como corresponde. Y siempre es importante saber que en caso de alguna duda de qué tan grave es la quemadura, siempre hay que tratarla como si fuese la más grave. Al administrar lo que son los primeros auxilios, es importante saber que simplemente hay que intentar tratarla de la mejor manera en ese momento, ya que la idea es que posteriormente una persona profesional médica pueda tratarla como se debe. Y hay que saber que los factores que determinan la gravedad de una quemadura son la profundidad, la extensión de la quemadura, la localización, si se encuentra en la cara, manos o en otro tipo de zona vulnerable del cuerpo, edad, si son niños, si son ancianos, y los riesgos de que esta lesión tenga alguna infección. Según su profundidad, como se ve en la lámina, tenemos 3 tipos o 3 grados. El primer grado, que afecta a la epidermis y causa enrojecimiento de la piel. Tenemos la de segundo grado, que afecta a la epidermis y dermis, y en esta aparecen ampollas que contienen plasma en su interior. Y la de tercer grado, que afecta tanto a la hipodermis, la dermis y epidermis, y pueden afectar a músculos, nervios, vasos sanguíneos, entre otros. Esta se caracteriza por tener un color un poco negro o castaño oscuro, y no son dolorosas debido a que es tan profunda la quemadura que quema lo que son las terminaciones nerviosas del dolor. Por eso la persona que lo sufre no siente dolor en ese momento. ¿Qué se debe hacer con estas 3 quemaduras? Si es de primer grado, hay que lavarla con agua fría y con jabón, y luego colocar compresas de agua fría. Si es de segundo grado, hay que lavar con agua hervida, luego con agua fría y lavarla con jabón. Importante que no hay que reventar las ampollas y llamar a una ambulancia o una persona profesional médica lo antes posible. Y en las de tercer grado, hay que lavar con agua hervida, fría, cubrir con gasa y de igual manera llamar a emergencias o a algún profesional médico. Asimismo, tenemos lo que son las heridas y hemorragias. Esto es toda aquella salida de sangre desde el aparato circulatorio, provocada por esa ruptura de los vasos sanguíneos como venas, arterias o capilares. Es una lesión que desencadena una pérdida de sangre de carácter interno o externo, y dependiendo de su volumen puede originar diversas complicaciones, como por ejemplo anemia, choque hipovolémico, entre otros. Y los diferentes tipos de hemorragias se clasifican según su origen. Se encuentran la hemorragia interna, que es la ruptura de algún vaso sanguíneo en el interior del cuerpo, como su nombre lo indica. La hemorragia externa, producida por esa ruptura de vasos sanguíneos a través de la piel. Este tipo de hemorragia es producida por heridas abiertas. Y está por último la hemorragia exteriorizada, la cual se realiza a través de orificios naturales del cuerpo, como por ejemplo la boca, la nariz, el oído también, cualquier parte del aparato digestivo, el recto, entre otros. También hay que tener en cuenta qué consecuencias tienen este tipo de hemorragias, ya que cuando el sangrado
es importante e implica una pérdida de volumen de sangre que se aproxima al 70%, suele ocurrir lo que se le conoce como un choque hipovolémico, que es lo que es la excesiva pérdida de sangre, y la gravedad de una hemorragia dependerá de la velocidad con la que se pierde la sangre, el volumen de sangre que se está perdiendo y la edad de la persona. La principal medida a realizar cuando está ocurriendo una hemorragia externa es la presión directa para cohibir dicho sangrado, es decir, para que este sangrado pare lo más que se pueda, con algún vendaje, y luego posteriormente hay que desinfectar la herida. Asimismo, a manera de respuesta, una solución ante una persona lesionada en horas de emergencia, tenemos lo que es el transporte de las personas lesionadas, que son todos los movimientos o maniobras que se realizan para trasladar a una persona herida del sitio del accidente a un lugar seguro. También puede ser a un servicio de urgencia o a un servicio médico. Al trasladar a un accidentado o un enfermo grave, hay que garantizar que las lesiones no aumentarán durante dicho traslado, que ni se ocasionarán nuevas lesiones o se complicará su recuperación, ya sea por movimientos innecesarios o transporte inadecuado. Los métodos para levantar a una persona y transportarla: dentro de estos métodos tenemos lo que es el arrastre, el cual se utiliza cuando es necesario retirar a la víctima del área de peligro, a una distancia que no puede ser mayor de 10 metros, y cuando el auxiliador se encuentre solo. No debe utilizarse cuando el terreno sea desigual o irregular, es decir, que el terreno posea, por ejemplo, piedras, vidrios o escaleras. También tenemos, en caso de que la persona pueda, el hecho de que ésta cargue al herido con los brazos. Debe pasar un brazo por debajo de los muslos de la víctima y colocar el otro brazo alrededor del tronco por encima de la cintura, y así posteriormente levantarla y trasladarla hasta el sitio seguro. Y también está lo que es transportar a dicho lesionado con la ayuda de elementos. Una persona lesionada puede ser transportada utilizando diferentes elementos, como por ejemplo una silla, una camilla, un vehículo, y su uso dependerá de que las lesiones que presente no sea muy lejana y sea segura también de trasladarlo con dicho instrumento. Uno de esos métodos, como se ve en la imagen, es el transporte en silla. Se debe hacer con dos personas, dos auxiliares. Estos deben tomar a la persona de forma estratégica y a una orden colocarla en la silla, y posteriormente tomar de forma estratégica ambas partes de la silla, la parte posterior y la delantera, para transportar a la persona, así como se ve en la imagen. Otro punto muy importante de este tema es el botiquín de primeros auxilios, ya que en todo hogar, en todo trabajo, en toda escuela, lugar público e incluso en el carro, se debe contar con un botiquín que contenga elementos o instrumentos necesarios para que en caso de que se presente una emergencia, estos puedan ayudarnos a salvar una vida o evitar complicaciones a causa de un accidente. Un botiquín debe contener el material de curación y medicamentos que no tengan riesgo para las personas, como por ejemplo tela adhesiva, alcohol, tijeras limpias que no estén oxidadas, vendas, gasas esterilizadas, entre otro tipo de cosas que puedan salvar a una persona de una emergencia. Asimismo, para finalizar y a manera de conclusión, tenemos la importancia de los primeros auxilios. Estos son muy útiles para saber qué medidas tomar en un momento de urgencia, en un momento donde se presente una emergencia. Y las acciones o las medidas que hay que tomar pueden variar según las necesidades de la víctima o los conocimientos del auxiliar. Por eso, es importante saber qué hacer y qué no hacer en el momento en que se presente dicha situación, especialmente porque normalmente son situaciones donde las personas, tanto el afectado como el auxiliar, presentan sentimientos de adrenalina, y estos pueden jugar en contra. Por eso la necesidad de actuar rápido y de manera adecuada solo lo podemos hacer si tenemos conocimiento sobre primeros auxilios. Es allí entonces donde se puede decir que radica su importancia.